trasladarnos a la realidad de hace miles de años atrás para comprender que era algo muy natural para los seres humanos en aquel entonces, lo que eran los sacrificios. Hoy sería algo quizás un poco repugnante para muchas personas. Curiosamente, en nuestros días está otra vez esta idea de la reconstrucción de un templo en Jerusalén, y seguramente esto en nuestros días será bastante polémico. Sería ir a una práctica bastante antigua, que es el sacrificio de animales, sino que también ahora con tantas instituciones que hay en pro de lo que es salvar la vida de los animales, y sobre todo en la tierra de Israel, que existen gran cantidad de instituciones. Yo, en lo personal, emito mi propia opinión con ustedes. El concepto de culto, el concepto de sacrificios, el concepto de altar no se origina justamente con la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Con la entrega de la Torá quiero decir la entrega de los mandamientos, no de los 5 libros que hoy llamamos Torá. De hecho, ya el propio Pentateuco nos dice cómo desde los días de Caín y Hebel, o Caín y Abel, existía el concepto de sacrificio. Desde los días de Noé existía el concepto de animal puro, animal impuro, y todo esto nos indica que ya era parte de la cultura de la antigüedad estos conceptos de animales aptos para el sacrificio y los sacrificios y los altares. Así que, ¿quién origina este concepto? Bueno, si el ser humano se le ocurre tal idea, es porque es producto de la creación. O sea, el propio creador le permite al ser humano acercarse a él con los mecanismos que él mejor entienda o que lo inspiren a él a acercarse a la divinidad, como el sacrificio de algo que es muy querido por él, digamos un animal. El concepto de la expiación, el concepto de que un animal puede sacrificarse o morir en lugar de la persona que ha cometido un error, tampoco surge con el texto del libro de Levítico, no. Pero sin descarrilarnos mucho del tema, lo que quiero decirles es que así como los altares, lo que en el contexto de Israel se definió como el tabernáculo, no surge en esencia en el pueblo de Israel, tampoco los sacrificios. Ahora, lo que sí se redefine los conceptos de los sacrificios y de la manera de hacer el culto para que esos tengan un efecto positivo espiritual en el pueblo de Israel, y es por esto que los sacrificios o el sistema de culto del pueblo de Israel no es exactamente el mismo de las naciones paganas. De hecho, me gustaría decirles que, quizás muchos ya lo sepan, que somos afortunados en tener lo que es la descripción de los sacrificios de los antiguos hebreos. ¿Por qué digo esto? Porque no existe hallazgos arqueológicos tan abundantes que puedan describir el código de culto a las divinidades como sí está registrado en el Pentateuco. Es decir, es asombroso ver la cantidad de especificaciones que están registrados en el Pentateuco, y aún así quedan muchas incógnitas sobre ciertos sacrificios. En lo que respecta al mundo pagano, entiéndase, mundo pagano al mundo no hebreo, es muy escasa la información litúrgica o del culto, quizás porque querían guardar toda esta información para una casta en particular que se transmitía oralmente esta información. Pero en el caso de Israel no fue así. Todo quedó, públicamente, por así decirlo, o sea, en el texto del Pentateuco se registra todo, aunque no tan, siempre se queda cierta ambigüedad en algunas secciones. Pues bien, pasemos a los sacrificios. En hebreo llamamos korbanot, del singular korban, de su raíz karav, que significan en esencia cercanía. Así que ya desde la raíz etimológica del término korban o sacrificio, podemos comprender que el objetivo de los sacrificios o el sistema de culto de la cultura hebrea antigua era el buscar el acercamiento a la divinidad. Aunque en el Tanaj, como les decía, en la Biblia hebrea,
no se proporciona una comprensión teológica sistemática del ritual del sacrificio, se pueden hacer ciertas inferencias a partir de las fuentes tanágicas o bíblicas que apuntan a tres conceptos con respecto a la obligación de los israelitas para con Elohim en este sistema de sacrificios. Veamos, por favor. El objetivo de los sacrificios era ofrecer primeramente el producto de seres humanos, o sea, el primogénito de los seres humanos, el que abría la matriz de la mujer, también de los animales y el producto de la tierra. Luego estaba el concepto de expresar gratitud a Elohim a través del sacrificio. Y también, en tercer lugar, buscar una reconciliación con Elohim. Aparentemente, entonces, la primera premisa del culto hebreo era que todas las cosas pertenecían a Elohim y por lo tanto el individuo debía entregar lo primero de su rendimiento, ya sea, repito, humano, animal o vegetal. Fíjense cómo esto no es único entre el pueblo de Israel. Otras culturas, otras etnias practicaban más o menos lo mismo. En ese caso, pues no solamente que presentaban al primogénito, sino que inclusive lo sacrificaban. El primogénito es de los seres humanos, del matrimonio, quiero decir. Pues bien, solo al compartir con gratitud con Elohim, el individuo, la persona tenía derecho a participar del producto. Como versa así Éxodo 13, conságrame todo primogénito, la primera apertura de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Sin embargo, en tiempos del antiguo Israel, el niño varón, que era el fruto de la primera apertura de la matriz humana, en hebreo el término es Peter Rahem, en el culto israelita ya no estaba sujeto, se podía redimir y así el recién nacido no estaba sujeto al altar o al servicio del altar, sino que debía de ser redimido, como les decía, y se aceptó un animal como sustituto del primogénito humano. Aquí tenemos un ejemplo más entonces que probablemente era cierto para todas las ofrendas de animales. El principio es, el animal era la expiación vicaria por el ser humano. Como dije anteriormente, se veía ya en el caso del Peter Rehem. En este ser que nacía por primera vez del vientre de su madre, no había que sacrificarlo como hacían otras culturas, sino que debía de ser redimido. En el caso de Israel, de la antigüedad, de lo contrario, este niño quedaba para servir en el altar. Y vemos entonces, como les estaba diciendo, una especie de reforma. Es decir, el sistema de culto, el sistema de sacrificio fue tomado de lo que ya estaban acostumbrados los israelitas a ver, pero se refinó. Pues bien, continuemos. Este tipo de expiación fue único en Israel, la expiación del ser humano a través de un animal, ya que algunos de los vecinos de Israel ofrecieron a sus primogénitos en los altares, como es el caso de la adoración de Moloch. Bueno, creo que todos sabemos, los que hemos leído lo que es la Biblia, tenemos noción de qué consta este sacrificio o este culto a Moloch. Vamos a avanzar porque tengo mucho que transmitirles. Los diversos sacrificios enumerados en las fuentes tanágicas o bíblicas, además de este sustituto primogénito, fueron precedidos por el primer sacrificio ordenado en la Torá, ordenado en términos de pacto, de alianza con el pueblo de Israel. Nótese que este sistema de sacrificios únicamente es en relación al pueblo de Israel, no es obligatorio para otras naciones. Y el primer sacrificio que transmite esta imagen de un ser vicario, de un animal que expía en lugar del ser humano, lo vemos en el llamado Corbán Pesaj o el sacrificio de Pesaj narrado en Éxodo 12. El nombre de esta ofrenda se relaciona etimológicamente con la raíz Pasaj o Pesaj, que ven en color rojo, que denota proteger
o denota saltar. Inclusive en hebreo, quizás es más fácil este ejemplo, la persona coja se le llama piseach, de la misma raíz, porque está como saltando y a la vez protegiéndose. Así que no perdamos esto de vista. Pesaj denota proteger y denota saltar. Los críticos o la crítica bíblica en este caso indica que originalmente había algo así como una danza sagrada que se llevaba a través de saltos alrededor del altar. Repito, esto es la crítica bíblica. Y esto está basado en Primera de Reyes 18:26, donde dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, fíjense cómo dice el texto, Vaipashu, ven en color rojo, como les he marcado, que ellos saltaban en el altar, o mejor dicho, alrededor del altar. Vaipashu a la mizbeach. Entonces, la crítica bíblica dice, acá está originalmente el Corbán Pesaj, el Corbán de Pascua, era realmente un rito que se hacía cuando se inmolaba un animal para expiar o salvar a un ser humano. Y el rito era pues una danza alrededor del altar, danzando, saltando. Y que cuando llegamos a los días a la época de Moshe, la redención del pueblo de Egipto, y se menciona el Corbán Pesaj, pues ya se había alejado de su origen. Hay otros críticos bíblicos que dicen no, tenían noción aún en los días de Moshe que era una danza sagrada a través de saltos, pero que cuando se compone el texto de la Torá, cuando se reestructura, cuando se edita, el Pentateuco tal como lo tenemos hoy, ya sí se había perdido el contexto original, entre comillas, según los críticos, de lo que era Pesaj. Yo no considero que es un acercamiento apropiado para el texto. Creo que hay evidencias mucho más fuertes para decir lo contrario, que Pesaj no está conectada con una especie de danza o salto sagrado, sino que trata respecto a lo que tomó lugar en la redención de Egipto, donde dice que el poder destructor saltó o pasó. Vamos a ver qué significa proteger, de hecho, en su raíz también etimológica, saltar en el sentido de proteger. Fíjense, el contexto en Éxodos 12:13. La sangre del cordero pascual les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, dice el texto, saltaré sobre ustedes. Entiéndase, saltar en el sentido de protegerlos. Y aquí se emplea exactamente el mismo término, como lo pueden ver en color rojo, la misma raíz de Pesaj, Pei, Samech y Het. Y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Así que se puede traducir como saltaré sobre ustedes o los protegeré. Como quiera que se entienda, creo que esta es la raíz de la institución del Cordero de Pesaj para poder salvar de forma vicaria a los israelitas. O sea, es la expiación de sangre la que salvó a los israelitas del ángel de la destrucción o el mensajero de la destrucción. Leemos también el profeta Isaías 31:5, dice, el Eterno de los ejércitos protegerá a Jerusalén como protegen las aves a sus polluelos, librando, pasuaj, protegiendo, rescatando a Jerusalén. Así que vemos una vez más evidencia interna que apoya el concepto o la idea o la interpretación de que Pesaj no se origina como una danza sagrada, sino con el hecho de saltar o proteger a los primogénitos de los israelitas. Aparte del sacrificio de Pesaj, la lista incluye el sacrificio olá, que es un holocausto completo, quemado completamente,
y el sentido era que ascendía. Por esto, Olá viene de su raíz, Alá, que significa subir. Subir entonces a Elohim en forma de humo. Tenemos otro tipo de corbán, otro tipo de sacrificio o de ofrendas que eran las llamadas Shulamim, ofrendas conciliatorias que denotan una comunión renovada con Elohim, una manera de buscar la paz con el Todopoderoso, y de ahí su raíz etimológica, Shalom. Otro tipo de corbán era Todah, que como ya sabrán, Todah en hebreo significa gracias, así que era una ofrenda de acción de gracias. Nedavá era una ofrenda voluntaria, de su raíz justamente Nadav, que significa querer dar de manera voluntaria. Así que esto denotaba entonces la devoción piadosa, digamos, del penitente o la persona agradecida con el Creador. Tenemos entonces también el neder, y el neder era una ofrenda debido a un voto que se había realizado. Tenemos otro tipo de corbán, fíjense, son muchos, el corbán hatat, que era la ofrenda expiatoria. Hatat significa, se traduce como pecado, aunque realmente significa error. Luego tenemos Asham, esta otra ofrenda que es ofrenda por la culpa. Tenemos también la ofrenda minjá, que era una ofrenda vegetal, harina. Tenemos también el lejem apanim, que eran los panes que se ponían dentro del lugar sagrado, dentro del tabernáculo. Lejem apanim se traducen como pan de la presencia. Hay varias maneras de traducirlo. Y vemos cómo se crea esta imagen. Realmente la divinidad, Dios, según lo presenta la teología de la Torá, no come. Dios no come, pero aún así se presentaban estos llamados lejem apanim o pan de la presencia. También estaba el ketoret, que era incienso de su raíz katar, que significa hacer humo. Además se ofrecía lo que es la sangre y la grasa, las cuales se consideraban como dadoras de vida. Esto es, empleando una vez más términos de contexto cultural. También hubo varios sacrificios que acompañaban a las abluciones después del parto, enfermedades o también emisiones sexuales y similares, y aquellos que expresaban gratitud, expiación y reconciliación. Además, había una gran variedad de ofrendas en lo que respecta al día de Shabbat o los días sagrados, las otras fiestas, los Moadim, celebradas en procesiones acompañadas de cantantes e instrumentos de música, como dije, por parte de los levitas, además de el sacrificio, el Korban Tamid, literalmente el holocausto, el sacrificio perpetuo, que 2 veces al día tenía que tomar lugar. Como pueden ver, y les decía anteriormente, es bastante complejo. No estamos siquiera adentrándonos en el procedimiento, en la parte práctica, si solamente estamos mencionando los sacrificios y sus significados más básicos, porque es el objetivo del curso, evidentemente. No es un curso acerca del templo, los sacrificios. Los expertos en esta temática han hecho notar aparentes similitudes entre el culto israelita y el de sus vecinos paganos. Por ejemplo, en los textos ugaríticos, comer el sacrificio en una comida sagrada simbolizaba la recolección del donante y la deidad. Y la sangre rociada sobre el altar en los ritos expiatorios simbolizaba que la vida de la persona le había sido restaurada. Pero si bien tales teorías, ritos y terminología podrían haber estado muy extendidos, Israel se diferenciaba de sus vecinos paganos en su constante impulso hacia una fe monoteísta. La teoría israelita trascendió tempranamente la noción de hacer que el rendimiento humano, animal y de la tierra fuera excesivo al ofrecer una porción o un sustituto a Elohim, y fue más allá del concepto de expiación vicaria. Así que aunque no se descarta el concepto de expiación vicaria, es decir, que un animal muere en razón de un ser o de un pueblo o de una comunidad, pero sí evolucionó más allá que esto. Incluía el concepto más sensible espiritualmente de gratitud
por la bendición, como por ejemplo en el recital que encontramos en el texto de Deuteronomio 26, del 1 al 11. No transcribo todo el texto, sino la sección más importante que leo para ustedes rápidamente. Cuando entres en la tierra que el Eterno tu Elohim te da por herencia y tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Eterno tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Eterno tu Elohim escoja para establecer su nombre. Te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás: declaro hoy al Eterno, mi Elohim, que he entrado en la tierra que el Eterno juró a nuestros padres que nos daría. Recuerden, estimados, que hablamos creo que fue en la primera o segunda sesión, de cómo se teologiza todo lo que es el derecho a una tierra y sea la creación del pueblo de Israel. Todo eso está basado en un pacto que se cree que el Eterno hizo con Abraham, luego lo ratificó con Isaac y así con Jacob. Y esto es la elección de un pueblo con la entrega de una tierra en particular, con el fin de que pongan en práctica una serie de instrucciones divinas. Y el Eterno les asistirá, los bendecirá y los redimirá, dado el caso que sean esclavizados o atacados por gente de otros pueblos. Con esto quiero decir que muchos pueblos experimentaron ese mismo desarrollo. Muchos pueblos comenzaron, claro, con una persona, como en el caso de Abraham. Tenemos el caso, por ejemplo, de los ismaelitas, el caso de Edom, Esaf. También ellos crecieron como pueblo, también ellos fueron oprimidos por otros pueblos y también ellos crearon una forma de conducirse, un culto, una creencia, una religión. Así que, repito, Israel no es único en esos aspectos, simplemente que Israel los canalizó con conceptos teológicos, es decir, vieron la hashgah, lo que llamamos la hashgahá pratit y la hashgahá kelalit. Esto es la intervención divina en el mundo de los seres humanos para influenciarnos, ya sea de manera privada a un ser en particular, como en el caso de Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Yosef, pero también con intereses kelalit, con intereses más generales, como el establecimiento de un pueblo para que instruya o transmita luz al resto de los pueblos. Y esta es la gran diferencia entre Israel y el resto de los pueblos. Trasladarnos a la realidad de hace miles de años atrás para comprender que era algo muy natural para los seres humanos en aquel entonces, lo que eran los sacrificios. Hoy sería algo quizás un poco repugnante para muchas personas. Curiosamente, en nuestros días está otra vez esta idea de la reconstrucción de un templo en Jerusalén, y seguramente esto en nuestros días será bastante polémico, no solamente en el sentido de que sería ir a una práctica bastante antigua, que es el sacrificio de animales, sino que también ahora con tantas instituciones que hay en pro de lo que es salvar la vida de los animales, y sobre todo en la tierra de Israel, que existen gran cantidad de instituciones. Yo, en lo personal, emito mi propia opinión con ustedes. Creo que el sacrificio de animales se debe hacer cuando se necesite. Si la persona necesita ingerir, comer, es decir, carne, evidentemente está permitido. La Torá no prohíbe el sacrificio de animal. La cuestión es si aún en nuestros días tenemos la noción o la cultura de sacrificar a un animal para agradecerle al Creador o para expiar por un pecado cometido. Yo creo que el hecho de que Israel como nación, como pueblo, lleve más de 2000 años sin templo, sin servicio sacerdotal, creo que es indicio a que hemos ya crecido como pueblo, hemos evolucionado, y yo no lo veo necesario. Tendríamos que reformarnos como nación, o tendrían, mejor dicho, aquellos que aún están deseando construir un templo. Las razones son obvias, porque
Si somos fundamentalistas, si pensamos que todo el texto de la Torá, del Pentateuco, es inmutable, caemos en graves errores. Hay que comprender la razón del por qué se establecen los sacrificios de forma obligatoria, es decir, tras el pecado del becerro de oro. Antes todo esto era opcional, era la manera en que los seres humanos servían, adoraban a la divinidad. Solamente tras el pecado se crea un medio de expiación. Y de esto nos habló Josué de Nazaret, sus discípulos, de la transición a un momento en la historia donde se esperaba que los israelitas pusiesen en práctica el pacto, lo llevaran a la práctica por iniciativa propia. En las palabras de los profetas, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, quitar el corazón de piedra y poner uno de carne. En palabras de Paulo, los mandamientos escritos en el corazón, no en piedra. Así que creo yo que hemos avanzado y creo que el sacrificio animal para servir a la divinidad creo que ha quedado obsoleto. Y somos los seres humanos quienes tenemos que continuar, evolucionar y percibir la divinidad de manera quizás actualizada, analizar los textos y las razones del por qué el culto y cuándo el culto del sacrificio animal fue establecido. Isaías, quien dice de igual manera, dice, en inicio, en principio, yo no les pedí los sacrificios. O sea que fue una consecuencia de. Pero, ¿qué pasa, estimados, estimadas? ¿Qué pasa? A ver, vamos a aclarar esta duda. ¿Qué pasa? Que mientras aquellos que siguen a Josué como el Mesías, sus enseñanzas, las enseñanzas de sus discípulos, comprendemos que hemos pasado a una nueva etapa, a una nueva alianza, y hemos avanzado en ese contexto. El principio de los sacrificios de la muerte vicaria se representó en el Mesías, así como el sufrimiento de Yosef, de Moshe, de Isaac, todos prefiguraban, permítame un segundo, todos prefiguraban ese evento en el desarrollo del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa con el resto de los judíos? ¿Qué pasa con el resto del pueblo de Israel que no percibió al Mesías en ese rol? Es decir, cuando leímos o cuando nuestros ancestros leyeron al profeta Isaías o a quien escribió luego en nombre de Isaías en el Deutero Isaías diciendo que será mi siervo como un cordero, será sacrificado por la expiación para justificar a los muchos, a los elegidos de Israel, pues muchos no lo asociaron con la muerte redentora del Mesías. Así que esa parte del pueblo, que hoy es la mayoría, o sea, consciente de que son Israel, no han encontrado la manera de expiar sus pecados. Pese a que, como ya dijimos y abundaremos al respecto en las próximas charlas, sobre esta transferencia o este cambio, mejor dicho, de sacrificios a un sistema de oraciones que debe ser repetido con cierta letanía, como si fuesen los sacrificios. Ese concepto fue llevado a cabo, fue empujado por un sector en particular del pueblo de Israel que finalmente, digamos, gobernó sobre el concepto judaísmo. Así que la mayoría de las expresiones judías en nuestros días, pues a pesar de que ellos piensan que con las oraciones pueden hacer, digamos, los sacrificios como en la antigüedad, en el fondo saben que no es así. Y es por esto que en Yom Kippur se leen otra vez los sacrificios, inclusive hay ciertos grupos que emplean este ritual de caparot. Y la pregunta una vez más es, si las oraciones expían, entonces ¿por qué procurar la construcción de un templo con el fin de establecer otra vez el culto de sacrificios? En otras palabras, o sea, si es mejor en nuestros días, si la expiación es por sacrificios de animales o por oración, pues vamos a salvar a los pobres animalitos y no vamos a sacrificarlos y vamos a quedarnos con las oraciones. El hecho de que haya un sentimiento profundo por otra vez establecer el templo es porque justamente, en esencia, están carentes de esa expiación. Solamente
el judaísmo llamado reformista, el judaísmo humanista, entre otros similares, no están interesados en la construcción de un templo porque han evolucionado como expresión judía o cultura judía. Y nosotros, el movimiento Naxaltí, o sea, los seguidores de Yahushua, también evolucionamos, pero haciendo la transición de vida. No es que el Creador, el Dios de Israel, se permitió la destrucción del templo y nos dejó desinformados en qué poder hacer y ahora cómo espiamos nuestros pecados. No, no fue así. Se presentó la manera de espiar la transición de una época con templo a una época en la que ya no se necesita el templo. Fue gradual esa transición.